Historia de la geometría. ¿Qué es la geometría? Es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar los objetos de su forma, las medidas y relaciones con el espacio de las figuras, líneas, ángulos, planos, puntos y objetos. Origen de la geometría. Fue en Mesopotamia y Egipto donde se utilizó por primera vez la geometría y de allí viene el nombre de geometría. Geo viene de tierra, metría de medición. Geometría quiere decir medición de la tierra. Según Eudemas de Rodas, discípulo de Aristóteles, la geometría nace debido a la necesidad de medir las tierras de labranza después de cada crecida del río Nilo. ¿Quiénes aportaron a la geometría? Babilonios. Fueron los inventores de la escritura con cuneiforme sobre tablillas de arcilla húmeda y secada al sol. También inventaron la rueda, que tomaba la longitud de circunferencia con un valor intermedio entre perímetros de los cuadrados inscritos y circunscritos a ella. Chinos. Su aporte se ha conocido a través de los libros llamados Matemáticas y 9 libros, en los que encontramos cálculos de los lados de un rectángulo conociendo el valor de su área. El quinto, cálculo de volumen para la fabricación de paredes, murallas y torres. En el cálculo de volumen para la fabricación de paredes, murallas y torres. Y el cálculo de distancia, altura y uso de temas pitagóricos. Hindúes. Mediante sus libros religiosos, sutras y vedas, nos hablan sobre problemas relacionados a las construcciones de altares y a las cuadraturas de los círculos, aplicaciones de teoremas de Pitágoras y determinaciones de temas. Griegos. Aportaron demasiado a la geometría. Se estudió bajo un sistema deductivo que da inicios a sus postulados, como Tales de Mileto, conocido por el cálculo de la altura de las pirámides mediante la sombra que proyectaba y por la proyección del eclipse solar. Pitágoras de Samos fue discípulo de Tales y descubrió numerosas propiedades de la geometría plana y del espacio. Con la ayuda de Tales estudió el triángulo y su rectángulo, ayudando a los segmentos inconmensurables. Zenón de Elea. Método de deducción al absurdo, sus circunscripciones sobre el infinito, para las cuales ideó ingeniosas paradojas como la dicotomía, la flecha que no alcanzaba el blanco, y Aquiles y la tortuga. Aristócles Podros, más conocido como Platón, dividió la geometría en geometría elemental, que se encarga de problemas que se resuelven con regla y compás, y geometría superior, que son problemas irresolvibles con regla y compás, con la cuadratura del círculo, duplicación del cubo y la intersección del ángulo. Hipócrates de Quíos escribió elementos geométricos anticipándose un siglo a Euclides en su intento por resolver la cuadratura del círculo. Descubrió las lúnulas de Hipócrates, que son dos figuras en forma de luna en la que la suma de las áreas es igual a la del triángulo. Arquímedes de Siracusa. Demostraciones de teoremas sobre área de figuras planas, cálculo pi, volúmenes de cilindros, esferas y superficies de revolución, cuadratura de parábola y espirales. Apolo de Perga. Introdujo los términos de elipse, parábola y hipérbole, definió los elementos y propiedades de la curva y encontró la distancia más corta y más larga de un punto P a una cone. Eratóstenes de Cirene fue el primero en medir con bastante precisión la circunferencia de la Tierra en una época donde se pensaba que el mundo era plano. Asumió de manera correcta que el Sol se encontraba en gran distancia mediante la proyección de sombras. También dedujo que la Tierra no era plana y halló los números primos. Euclides de Alejandría. Organizó matemáticamente todos los elementos geométricos de su época provenientes de los babilónicos, los egipcios y los griegos, y los publicó en el libro de los elementos. Problemas clásicos de la geometría. Consiste en hacer construcciones aparentemente sencillas utilizando solo la regla y el compás, como la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo.
Ramas de la geometría. Geometría plana, que es la que se encarga de las cosas prácticas como agrimensuradas, medidas, áreas, volúmenes y longitud. Geometría axiomática. Expresa propiedades obvias de puntos, líneas y planos. Geometría dimensional. Trata de planos y coordenadas. Construcción de geometría. Es utilizada por arquitectos para medir que la distancia, los ángulos y las coordenadas estén bien para hacer una buena estructura. Geometría moderna y contemporánea. Se enfoca en la aplicación de física teórica, geometría diferencial y geometría algebraica.